Hay que cuidarse porque siempre puede haber alguien con malas intenciones. La cosa está mala. ¿Cómo mamoncillo, padre? Para nadie es un secreto que en Cuba existe el mercado negro. No es mucho, pero bueno. Saludotes, mi gente. Bueno, bienvenidos a un nuevo video en este canal y hoy toca caminar. Vamos a ver cómo están las calles, cómo están las personas y cómo se está moviendo la cosa aquí en Cuba, porque todo el mundo que le preguntas te dicen que la cosa está mala. Así que nada, si quieres ver este video, quédate aquí, por supuesto, dale me gusta, suscríbete y quédate viendo hasta el final porque tenemos muchas cosas que ver. Apenas comenzamos este recorrido y podemos notar algo que forma parte del entorno citadino, del día a día del cubano, amigos, y es hacer filas, o sea, colas como se le dice acá en Cuba. Y esto se hace para cualquier cosa, para lo que menos te imaginas es necesario hacer tu respectiva cola. En este caso es para tomar el transporte público porque el cubano depende mucho del mismo, ya que solo 1% pequeño de la población tiene la posibilidad de tener un carro particular o del estado en el cual se pueda trasladar. Ahora, eso sí, en las colas cubanas pasan cosas interesantísimas. Puedes hacer grandes amigos e incluso conocer al amor de tu vida. ¿Y qué decir del clásico colao, ese que llega de último y quiere ser el primero? Y por supuesto, hay que cuidarse porque siempre puede haber alguien con malas intenciones. Así que mucho ojo con eso. Para nadie es un secreto que en Cuba existe el mercado negro, algo que puedes encontrar en las redes sociales, en casas, negocios y en las calles, como en esta ocasión. Gracias a este tipo de comercio los cubanos pueden conseguir productos y mercancías de primera necesidad que escasean en las tiendas estatales. Como pueden ver, se venden cosas en portales, aceras o cualquier lugar donde se pueda montar el puestecito. Algunas de estas personas tienen sus licencias para ejercer el trabajo por cuenta propia, pero los que vemos en estos portales quizás no. Muchos son mayores de edad, están enfermos, viven solos con problemas mentales o tienen algún vicio que mantener. Me imagino que sabrán a lo que me refiero, por lo que muchas de las veces las cosas que venden no son de buena calidad, son viejas, están rotas o son recogidas de la basura. Así todo, hay personas que las compran porque las necesitan. Y aquí es donde se manifiesta ese refrán o dicho popular que dice: la basura de unos es la riqueza de otros. No sé qué creen ustedes, déjenmelo saber por ahí en los comentarios que los voy a estar leyendo. Bueno, les voy contando que son casi las 5 de la tarde, o sea que muchas personas están saliendo de su centro de trabajo, de la escuela, y otros todavía que trabajan de forma independiente, de forma particular, están también terminando su labor en sus casas. Hay otras cafeterías, otros lugares que trabajan hasta tarde en la noche. Y bueno, por aquí estamos viendo que es un camión que va recogiendo la basura, que es un mal que afecta cantidad a esta zona que estamos recorriendo, y es los vertederos, la basura siempre en las calles. Y bueno, ahora nos estamos acercando a un lugar que quizás no es tan famoso ni tan popular como otros lugares aquí del centro histórico de La Habana, pero es el Arco de Belén, el cual vamos a atravesar ahora en estos momentos por acá. Bien, este arco es parte de lo que era el convento, el antiguo convento de Belén, y entonces atravesaba, lo que hacía era unir las habitaciones contiguas aquí en el convento como tal. Bien, eso que están viendo por allá es la sede de la compañía de danza Liz Alfonso, y como pueden ver, parece que los muchachos están saliendo ahora de dar clases. No sé si lo ven por allá, se lo voy a acercar un poquitico para que lo vean. ¿Ven por allá? Y bien, continuamos, amigos. Miren, les voy a decir algo, y es que está haciendo
aire de que va a caer tremenda lluvia. Se los voy a mostrar para que vean cómo se ha nublado el cielo de momento. Lo ven ahí, el cielo está gris y hay tremendo aire de lluvia. Pero bueno, todavía la gente está acá. La gente todavía no se va a guardar hasta que no empiece a caer fuerte la lluvia. Cuando empiece a caer fuerte la lluvia, entonces ya se formará la corredera. Aquí estamos viendo los carretilleros, amigos, que siempre se los muestro en los videos, que son, decimos que el pequeño es el mini agromercado. Es el mini agromercado que se lleva a los barrios, a las casas, a las personas, si las personas no tienen que ir a caminar tanto, ¿no?, para conseguir lo que hace falta. Y mucha gente a veces se quejan porque dicen que es muy caro. Pero bueno, es lo que hay. Los cubanos somos luchadores y con muchas ganas de salir adelante. Solo necesitamos un chance y se verán los resultados. Es muy cierto que muchos no quieren trabajar para el Estado debido a que el salario no alcanza para nada. Así que mientras van trabajando en lo que sea, lo que aparece, en el invento, como decimos aquí, recuerden que siempre y cuando el trabajo sea honrado, creo que nadie debe sentir vergüenza por ello. Así que hay que echar para adelante y no rendirse, y esto sirve para cualquier persona en cualquier parte del mundo. Por aquí estamos, esta es la calle Picota, todo esto es Picota. Vamos a seguir subiendo por acá. Ah, y la música en las casas es algo que no falta, eso no va a faltar nunca. Hay quien la tiene más bajita, hay quien la tiene más alta. Realmente estos videos me gusta hacerlos, ¿no?, porque estamos en contacto directo con las personas, ¿no?, con los sonidos de la calle, los carros, las personas, los niños jugando, los animales, los pregoneros, que es algo característico de acá de Cuba. En cualquier municipio que estés, en cualquier barrio que estés, los pregoneros es algo que vas a escuchar siempre. Bueno, los vendedores, los carretilleros que están en varios lugares. Y aquí es normal, es muy característico que las personas estén en las calles, así, en las puertas de la casa vendiendo algo. Todo el mundo está tratando de luchar, de vender algo para poder buscar unos pesitos. Bueno, amigos, ya han estado viendo un poco cómo está la cosa aquí en las calles de La Habana, Cuba. Esa es la palabra del día de hoy, la cosa. Cómo están las calles aquí de La Habana, en esta parte aquí de lo que es La Habana Vieja. Ahora vamos a ir a otros lugares para ver cómo está el movimiento, cómo está la gente en las calles y todo eso. Así que quédense aquí, no se vayan porque este video continúa. Bueno, esta es la cola aquí para un emprendimiento que hay acá, que es una panadería. Y se hacen estas colas para comprar el pan, que bueno, huele bastante rico. Pero como pueden ver, se hace una colita buena. ¿Come mamoncillo, padre? ¿A comer para qué? ¿A cuánto? 50 pesos. Bueno, amigos, nada, como les dije, que nos podía coger la lluvia y nos cogió. De momento empezó a caer un chubasco así, o sea, chubasco no, lluvia fuerte, apretó y de momento se ha vuelto a calmar, pero no importa, no pasa nada porque vamos a seguir caminando. Yo espero que no siga lloviendo más fuerte y podamos ir a otros lugares. Bien, seguimos aquí caminando. Miren para acá, aquí está, miren el piso, ven el suelo como está mojado, nos cogió la lluvia. Ahora mismo hay un olor como a tierra húmeda, a tierra mojada. Es el olor que sube como con un calor también, ¿no? Porque la cuestión es que al no llover tanto, lo que hace es levantar un calor, un vapor, así, un olor a tierra húmeda. No sé si ustedes saben de lo que les estoy hablando. Déjenme dicho en los comentarios si saben de qué olor les estoy hablando, ¿no? Cuando llueve así en la tierra. A mí me gusta en lo particular, no sé a ustedes. Entonces, vamos, ya escampó. Esto solamente fue un engaño del tiempo, porque aquí el calor está durísimo y apenas está lloviendo. Vamos a seguir. Amigos, ahí están los visitaxis que tienen que estarlo viendo en todos los videos que yo hago acá por esta zona, y no solamente por
por acá por la Habana Vieja, por Centro Habana, sino que por toda Cuba puedes encontrar estos bicitaxis que puedes transportarte, ya seas cubano, seas turista. Pero bueno, el precio va cambiando, un poco más barato, un poco más caro, depende del lugar a donde vaya y por supuesto si eres cubano o eres extranjero. ¿Lo ven? Este es uno de los medios de transporte que incluyó el cubano cuando el periodo especial y todavía se mantienen en nuestros días porque todavía estamos, se puede decir que en periodo especial. Todavía hay problemas con el combustible, ustedes saben, con el transporte público y es muy difícil moverse en el transporte y cuando te subes una guagua, vaya, cuando te montas en una guagua es duro la cantidad de gente que entran ahí, es difícil. Miren amigos, aquí mira, pueden comerse el pollo chiflado con chicharrita, 2.50. Aquí también la caja de pollo, 15 kilogramos, 7.500. Miren, pan con lechón, si te gusta el pan con lechón, aquí a 250 pesos, miren. Ahí está el pan con lechón, te dan tu mojito, tu picante, todo eso, y puedes comerte un pan con lechón acá. Cigarro, ahí venden distintas cosas ahí. Sube. ¿Quién quiere coger algo? Sube. Buenas tardes, padre. Mire, no es mucho, pero bueno. Bien amigos, y ahora nos encontramos en este parque que está acá en Velascoaín y Carlos III, que es conocido porque es un parque que tiene conexión Wi-Fi y todavía muchos cubanos, no sé si lo pueden ver por acá, muchos cubanos vienen aquí al parque, aparte de pasear, traer a sus hijos, también vienen a conectarse, porque aunque hay datos móviles en Cuba, todavía se sigue usando la Wi-Fi pública para descargar a veces películas, videoclips o juegos o determinadas aplicaciones que pesan mucho y por eso las personas vienen aquí a la Wi-Fi para descargar esas cosas, ya que los datos son muy caros y se pueden acabar. Entonces nada, desde aquí, desde este parque vamos a ir cerrando el video del día de hoy. Espero que les haya gustado el video, que les haya entretenido, pero lo más importante que hayan podido ver y disfrutar cómo está La Habana, Cuba en la actualidad, cómo están sus calles, las personas y todo eso. Como siempre les digo, nos vemos cuando nos veamos. Un abrazote muy grande, mi gente. Se les quiere un mundo y chao.